En nuestro estudio de hoy, titulado Un hijo errante, descubriremos una de las verdades más conmovedoras de toda la Biblia. Mientras haya un Dios en el cielo, siempre hay esperanza. A través de las historias de Efraín, Gomer y otros personajes bíblicos, veremos que Dios nunca se da por vencido con sus hijos. Aunque su pueblo se apartó de él una y otra vez, aunque rechazó sus consejos y siguió sus propios caminos, la compasión de Dios jamás se agotó. Su amor permaneció firme, esperando pacientemente el momento del regreso. Quizás tú conoces el dolor de ver a alguien alejarse del Señor. Tal vez se trata de un hijo, una hija, un familiar o un amigo por quien has orado durante años. Es natural sentir tristeza, frustración e incluso desánimo. A veces podemos llegar a pensar que ya no hay esperanza o que esa persona nunca volverá. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela algo diferente. Nos muestra que Dios no se olvida de aquellos que se han apartado. Siguen siendo objeto de su amor, de su compasión y de sus constantes llamados. Él anhela profundamente que regresen a casa y nunca deja de trabajar en favor de su salvación. Y esa misma esperanza que Dios le ofreció a Raquel cuando lloraba por sus hijos, también quiere ofrecérnosla hoy a nosotros. Por eso, antes de continuar con este estudio, abramos nuestro corazón y pongamos este momento en las manos de Dios mediante una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia con humildad y con gratitud, porque una vez más nos permites abrir tu palabra. Gracias porque eres un Dios que habla, un Dios que escucha, y un Dios que nunca deja de amar. Señor, al comenzar este estudio queremos pedirte algo muy especial. Danos tu corazón. Muchas veces vemos las cosas desde nuestra perspectiva limitada. Nos frustramos fácilmente. Nos cansamos de esperar. Nos duele ver a las personas tomar decisiones que las alejan de ti. Y si somos sinceros, Señor, algunos de nosotros hemos derramado lágrimas por alguien que amamos. Tal vez un hijo, tal vez una hija, tal vez un hermano, tal vez un amigo, tal vez una persona que un día caminó contigo y hoy parece haber tomado un rumbo completamente diferente. Tú conoces esos nombres, tú conoces esos rostros, tú conoces esas historias mejor que nosotros. Y hoy te pedimos que nos ayudes a verlos como tú los ves. Porque cuando nosotros vemos fracaso, tú ves posibilidades. Cuando nosotros vemos distancia, tú sigues viendo un camino de regreso. Cuando nosotros creemos que todo está perdido, tú continúas obrando en silencio. Padre, también queremos pedirte perdón si alguna vez hemos juzgado más de lo que hemos amado. Perdónanos si hemos hablado con dureza acerca de aquellos que se alejaron de ti. Perdónanos si hemos perdido la esperanza. Enséñanos a recordar que ninguno de nosotros está donde está por sus propios méritos, sino únicamente por tu gracia. Y Señor, si entre quienes escuchan este mensaje hay alguien que se siente lejos de ti, alguien que lleva tiempo sin orar, sin buscarte o sin caminar a tu lado, permite que hoy escuche una verdad sencilla pero poderosa. Tú no lo has olvidado. Tú no has dejado de amarlo. Tú sigues llamándolo por su nombre. Espíritu Santo, toma el control de este estudio. Abre nuestra mente para comprender las Escrituras. Pero sobre todo, abre nuestro corazón para recibir el mensaje que quieres darnos. Que al finalizar este momento podamos salir con más esperanza, más fe y más confianza en tu amor inagotable. Y que aprendamos a reflejar hacia otros la misma paciencia y compasión que tú has tenido con nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando alguien que amas se aleja de Dios. Hay dolores que son difíciles de explicar con palabras. Hay heridas que no se ven en el rostro, pero que acompañan cada oración, cada noche y cada pensamiento silencioso. Y una de las más profundas es ver a alguien que amamos alejarse de Dios. Quizás eres padre, madre, abuelo o abuela. Quizás recuerdas cuando ese hijo era pequeño. Lo llevabas a la iglesia. Le enseñabas a orar. Le contabas historias bíblicas antes de dormir. Lo veías cantar con alegría y participar en las actividades espirituales. Pero algo cambió. Con el paso del tiempo comenzó a alejarse. Las prioridades cambiaron. La fe se volvió secundaria. Las conversaciones sobre Dios se hicieron incómodas. Y tal vez hoy, cada vez que piensas en esa persona, una pregunta atraviesa tu corazón. ¿Volverá algún día al Señor? Si alguna vez has sentido ese dolor, no estás solo. La Biblia nos muestra que incluso Dios experimentó algo parecido. En la lección de hoy, encontramos la historia de Efraín, una representación del pueblo de Israel.
un pueblo que había recibido amor, cuidado, dirección y bendiciones de parte de Dios, pero que decidió seguir su propio camino. Y lo más sorprendente no es el pecado de Efraín. Lo más sorprendente es la reacción de Dios, porque mientras los seres humanos muchas veces se cansan, se decepcionan o se rinden, Dios sigue mirando al hijo perdido con ojos de compasión, sigue llamándolo, sigue esperándolo, sigue buscándolo. Quizás hoy no estás pensando en un hijo. Tal vez estás pensando en un hermano, en un amigo, en un esposo, en una esposa. O quizás la persona que se alejó eres tú, y aunque nadie más lo sabe, sientes que tu relación con Dios ya no es la misma que antes. Si ese es tu caso, esta lección trae una noticia llena de esperanza, porque descubriremos que el amor de Dios es más persistente que nuestra rebeldía, más grande que nuestros errores, y más fuerte que cualquier distancia que hayamos creado. Quédate hasta el final, porque el mensaje de hoy puede cambiar la manera en que ves a las personas que se han alejado de Dios, y también la manera en que Dios te ve a ti. Antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarte a formar parte de esta familia que cada día se reúne para estudiar la palabra de Dios. Si este es tu primer video con nosotros, o si ya nos acompañas regularmente, pero aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Cada día compartimos un nuevo estudio de la escuela sabática, reflexiones bíblicas, momentos de oración y mensajes que buscan acercarnos más a Jesús. Al suscribirte, no solamente recibes el contenido, también ayudas a que YouTube recomiende estos estudios a otras personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Y mientras comenzamos, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguien por quien estás orando para que regrese al Señor? Escríbelo en los comentarios usando solamente su nombre o sus iniciales si prefieres mantener privacidad. Muchos hermanos de esta comunidad estarán orando contigo. Ahora sí, continuemos. La esperanza que Dios ve cuando nosotros no la vemos. Ahora abramos la palabra de Dios y permitamos que sea Dios mismo quien hable a nuestro corazón. El tema de hoy nos lleva a una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Por un lado encontramos a Efraín, símbolo del pueblo de Dios que se había apartado de él. Por otro lado encontramos a un Dios que, a pesar de la rebeldía de su pueblo, continúa amándolo con una ternura que desafía toda lógica humana. Leamos primero lo que dice Libro de Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. A simple vista, estas palabras parecen duras, parecen el final de una historia, parecen una sentencia definitiva. Pero cuando seguimos leyendo el libro de Oseas, descubrimos algo sorprendente. Dios no ha dejado de amar a Efraín. El pueblo se ha alejado. El pueblo ha sido infiel. El pueblo ha buscado seguridad en otros lugares. Sin embargo, el corazón de Dios sigue buscándolo. Ahora escuchemos una de las promesas más hermosas de toda la Escritura, registrada en el libro de Jeremías 31:16-17. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¡Qué palabras tan llenas de consuelo! Dios le habla a Raquel, representando a una madre que llora por sus hijos. Y en lugar de decirle que se resigne, le pide que tenga esperanza. En lugar de confirmar sus temores, le recuerda sus promesas. En lugar de hablar de derrota, habla de regreso. Pero la parte más emocionante viene después. Leamos libro de Jeremías 31:18-19. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Observa cuidadosamente estas palabras. Ahora es Efraín quien habla. El hijo rebelde comienza a reconocer su condición. El que antes se alejaba, ahora desea volver. El que antes ignoraba a Dios, ahora clama por su ayuda. El que antes confiaba en sí mismo, ahora reconoce que necesita ser transformado. Y aquí encontramos una verdad maravillosa. Mientras nosotros muchas veces solo vemos el presente, Dios ya está viendo el futuro. Mientras nosotros vemos a alguien lejos de Él, Dios sigue trabajando en su corazón. Mientras nosotros lloramos por el hijo que se fue, Dios continúa preparando el camino para su regreso. Por eso esta historia no es solamente acerca de Efraín, es una historia acerca del amor de Dios. Un amor que corrige, un amor que espera, un amor que busca, y un amor que nunca deja de ofrecer una oportunidad para volver a casa. El Dios que nunca se da por vencido,
Para comprender la profundidad de esta lección, necesitamos detenernos un momento y mirar lo que realmente estaba ocurriendo con Efraín. En la Biblia, Efraín llegó a representar a gran parte del reino del norte de Israel. Era un pueblo que había recibido enormes privilegios espirituales. Dios lo había guiado, protegido y bendecido durante generaciones. Sin embargo, poco a poco comenzó un proceso peligroso. No abandonaron a Dios de un día para otro. La mayoría de las veces, el alejamiento espiritual no ocurre de forma repentina. Comienza con pequeñas decisiones, una oración menos, un compromiso menos, una concesión aparentemente insignificante, una confianza puesta en algo distinto de Dios. Y con el tiempo, aquello que parecía pequeño termina transformándose en una gran distancia espiritual. Por eso, libro de Oseas 4:17 presenta una declaración tan impactante. Efraín es dado a ídolos. Los ídolos no eran solamente estatuas de madera o piedra. Representaban cualquier cosa que ocupara el lugar que solo Dios debía tener en el corazón. Y si somos honestos, este mensaje sigue siendo actual. Hoy los ídolos pueden tener otras formas. Pueden ser el orgullo, el éxito, el dinero, las relaciones, la aprobación de los demás. Incluso podemos convertirnos nosotros mismos en nuestro propio ídolo cuando dejamos de depender de Dios. Pero aquí aparece algo extraordinario. Aunque el pecado de Efraín era real, el enfoque principal de esta historia no es la rebeldía humana, es la misericordia divina. Muchas personas imaginan a Dios como alguien que está esperando la oportunidad para castigar. Sin embargo, cuando observamos estos capítulos descubrimos algo muy diferente. Encontramos a un padre con el corazón quebrantado por la distancia de sus hijos. Un Dios que corrige porque ama. Un Dios que disciplina porque todavía tiene esperanza. Un Dios que sigue llamando incluso cuando parece que nadie está escuchando. Esto se vuelve aún más evidente en el libro de Jeremías 31:20, donde el Señor dice acerca de Efraín: ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? ¡Qué impresionante! Dios no ignora el pecado, pero tampoco permite que el pecado sea la última palabra. Mientras otros solo veían un pueblo rebelde, Dios seguía viendo un hijo amado. Y aquí encontramos una de las verdades más hermosas del Evangelio. La gracia no consiste en que Dios apruebe nuestros errores. La gracia consiste en que Dios continúa buscándonos a pesar de ellos. Por eso la historia de Efraín es también nuestra historia. Porque todos, en algún momento, nos hemos alejado. Todos hemos necesitado regresar. Y todos dependemos de la misma paciencia, la misma compasión y el mismo amor que Dios mostró hacia su Hijo errante. La buena noticia es que el Padre que buscó a Efraín sigue buscando hoy a cada persona que se ha apartado de él. Quiero detenerme un momento, porque siento que esta parte de la lección está tocando el corazón de muchas personas. Quizás mientras escuchabas, pensabas en un hijo, en una hija, en un familiar, o en alguien que un día caminó con Dios y hoy está lejos. Si ese es tu caso, escribe en los comentarios esta frase: todavía tengo esperanza. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuán difícil parezca la situación. Queremos unirnos contigo en oración. Además, si este estudio está siendo de bendición para tu vida, ayúdanos con un me gusta. Es una acción sencilla, pero ayuda enormemente a que este mensaje alcance a más personas que también necesitan ánimo y esperanza. Y si conoces a alguien que está pasando por esta misma situación, considera compartirle este video. Puede ser exactamente el mensaje que Dios quiere poner en su camino hoy. Continuemos con nuestro estudio. Cuando el amor aprende a esperar. Ahora quiero hablar especialmente a quienes están sufriendo por alguien que aman, porque detrás de esta lección probablemente hay rostros que vienen a tu mente. Tal vez mientras escuchabas la historia de Efraín pensabas en un hijo, quizás en una hija, tal vez en un nieto, en un hermano, en un amigo, o en alguien que un día compartía la fe contigo y hoy parece caminar en una dirección completamente distinta. Y si ese es tu caso, quiero decirte algo importante. Dios entiende tu dolor. A veces pensamos que nadie puede comprender lo que sentimos cuando vemos a alguien alejarse del Señor. Pero la Biblia nos muestra que Dios ha experimentado ese mismo dolor una y otra vez. Él vio a Israel apartarse, vio a Efraín buscar otros caminos, vio a personas rechazar su amor, ignorar sus llamados y despreciar sus bendiciones. Sin embargo, nunca dejó de amarla. Y aquí encontramos una lección muy necesaria para nuestro tiempo. Muchas veces, cuando alguien se aleja de Dios, reaccionamos de una de dos maneras. Algunos responden con dureza, se llenan de críticas, hablan constantemente de los errores de esa persona.
La condenan una y otra vez. Otros responden con resignación. Piensan, ya no hay nada que hacer. Es demasiado tarde. Nunca va a cambiar. Pero Dios no actúa de ninguna de esas formas. Él no aprueba el pecado, pero tampoco pierde la esperanza. Y eso nos desafía profundamente. Porque amar como Cristo ama significa aprender a mantener la esperanza cuando otros ya la perdieron. Significa seguir orando cuando no vemos resultados. Seguir creyendo cuando las circunstancias parecen contradecir nuestras oraciones. Seguir confiando cuando el proceso es más largo de lo que imaginábamos. Piensa por un momento en la madre o el padre que lleva años orando por un hijo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada culto, cada oración silenciosa. Y quizás todavía no ve cambios. Si esa es tu realidad, esta lección viene a recordarte que Dios sigue trabajando incluso cuando tú no puedes verlo. Hay batallas espirituales que ocurren en el silencio. Hay semillas que germinan debajo de la tierra mucho antes de que aparezcan sobre la superficie. Y hay corazones que Dios está preparando mientras nosotros pensamos que nada está sucediendo. Pero también quiero hablar con quienes se identifican más con Efraín que con Raquel. Quizás eres tú quien se ha alejado. Quizás has tomado decisiones que te avergüenzan. Quizás sientes que has fallado demasiadas veces. Si es así, escucha atentamente. El mismo Dios que llamó a Efraín sigue llamándote hoy. No te está buscando para destruirte. No te está llamando para humillarte. Te está llamando para restaurarte. Porque el amor de Dios no se rinde fácilmente. Y su gracia sigue siendo más grande que cualquier distancia que hayas recorrido. Por eso, donde nosotros vemos un caso perdido, Dios todavía ve un hijo amado que puede volver a casa. ¿Qué hacemos cuando alguien se aleja de Dios? Después de estudiar la historia de Efraín, surge una pregunta muy importante. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando alguien que amamos se aleja del Señor? Porque la teoría es fácil de entender. Lo difícil es vivirla cuando el dolor toca nuestra propia familia. Lo difícil es mantener la fe cuando las oraciones parecen no tener respuesta. Lo difícil es seguir esperando cuando pasan los meses, los años y aparentemente nada cambia. Por eso quiero compartir contigo algunas aplicaciones prácticas que nacen directamente de esta lección. La primera es esta. No dejes de orar. Puede parecer una respuesta sencilla, pero es una de las más poderosas. Observa que Dios seguía trabajando en la vida de Efraín, incluso cuando él no lo reconocía. Muchas veces nosotros solo vemos lo que ocurre externamente. Dios ve lo que sucede en lo profundo del corazón. Por eso nunca subestimes una oración sincera. Tal vez hoy no ves resultados. Tal vez mañana tampoco. Pero Dios sigue obrando de maneras que tus ojos no pueden percibir. La segunda aplicación es, no permitas que la frustración destruya el amor. Cuando alguien se aleja de Dios, es fácil caer en discusiones constantes, reproches o críticas permanentes. Sin darnos cuenta, terminamos alejando aún más a la persona que queremos acercar. La lección de hoy nos muestra que Dios combina verdad y compasión. Él llama al pecado por su nombre, pero nunca deja de amar al pecador. Necesitamos aprender ese equilibrio. La tercera aplicación es, confía más en el Espíritu Santo que en tus argumentos. Muchas veces pensamos que encontraremos las palabras perfectas para convencer a alguien, pero la conversión es una obra divina. Podemos compartir, podemos aconsejar, podemos testificar, pero solamente Dios puede transformar un corazón. Efraín no regresó porque alguien ganó una discusión. Regresó cuando el Espíritu de Dios produjo arrepentimiento en su interior. La cuarta aplicación es, mantén viva la esperanza. Observa que Dios le dijo a Raquel que dejara de llorar porque había esperanza para el futuro. No porque la situación fuera fácil, no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque Dios ya estaba viendo lo que ella todavía no podía ver. Y quizás hoy necesitas escuchar exactamente ese mensaje. Hay esperanza para ese hijo. Hay esperanza para esa hija. Hay esperanza para ese familiar. Hay esperanza para ese amigo. Y si eres tú quien necesita regresar, también hay esperanza para ti. Finalmente, recuerda algo muy importante. Nuestro trabajo es amar. Nuestro trabajo es orar. Nuestro trabajo es permanecer disponibles. El trabajo de transformar corazones le pertenece a Dios. Y nadie ama más a esa persona que Él. Por eso, hoy puedes descansar en una verdad sencilla pero poderosa. Aquellos por quienes estás orando están mucho más seguros en las manos de Dios de lo que podrían estar en las tuyas. Y eso debería llenar tu corazón de paz y confianza. Nunca dejes de tener esperanza. Al llegar al final de nuestro estudio de hoy,
quiero que nos quedemos con una imagen, la imagen de un Dios que mira el camino esperando el regreso de sus hijos, porque eso es exactamente lo que vemos en la historia de Efraín. Vemos a un pueblo que se equivocó, que tomó malas decisiones, que se alejó, que ignoró los llamados de Dios una y otra vez. Pero también vemos algo mucho más grande. Vemos a un Dios que nunca dejó de amarlo, un Dios que nunca dejó de buscarlo, un Dios que nunca perdió la esperanza de verlo regresar. Y quizás esa sea la lección más importante de hoy. Muchas veces nosotros nos cansamos antes que Dios, nos rendimos antes que Dios, perdemos la esperanza antes que Dios, pero el Señor sigue obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Tal vez hoy llegaste a este estudio con el corazón cargado por alguien que amas. Quizás llevas años orando. Quizás has derramado lágrimas que nadie conoce. Quizás has tenido conversaciones difíciles. Quizás incluso has comenzado a preguntarte si vale la pena seguir esperando. Si ese es tu caso, escucha una vez más las palabras que Dios le dirigió a Raquel. Hay esperanza para tu futuro. Los hijos volverán. No conocemos los tiempos de Dios. No conocemos el camino exacto que Él utilizará. No podemos controlar las decisiones de otras personas, pero sí podemos confiar en el carácter de aquel que nunca deja de amar. Y si eres tú quien se siente identificado con Efraín, quiero recordarte algo antes de terminar. No importa cuán lejos creas haber llegado. No importa cuánto tiempo hayas estado distante. No importa cuántos errores hayas cometido. El Padre todavía te llama, todavía te espera, todavía desea restaurar tu vida, porque el Evangelio siempre ha sido una historia de regreso. La historia de pecadores que encuentran gracia. La historia de hijos perdidos que vuelven a casa. La historia de personas imperfectas que son transformadas por el amor perfecto de Dios. Por eso, antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer una sencilla reflexión. ¿Hay alguien por quien necesitas volver a orar con esperanza? ¿Hay alguien a quien necesitas mirar con más compasión y menos juicio? ¿O quizás eres tú quien necesita dar hoy el primer paso de regreso hacia Dios? Sea cual sea tu situación, recuerda esta verdad. Mientras haya un Dios en el cielo, nunca existe un caso perdido. Porque el amor de Dios sigue buscando, su gracia sigue llamando, y su misericordia sigue abriendo el camino de regreso a casa. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu fe y llene tu corazón de esperanza. Nos encontramos mañana para continuar estudiando juntos su palabra.